Hoy vamos a estudiar la porción de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 del verso 1 al 21. ¿Se escucha y está todo bien? Yo escucho claro. Yo Sí. también, maestra. Y se ven todas las diapositivas, todas las que estoy cambiando de un lugar. Sí. Okay. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 15 del verso 1 al 24. Empieza diciendo: después de estas cosas fue la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa es este Damasceno Eliezer. E insistió Abraham. Jehová le dijo: mira. Jehová le contestó a Abraham, pero Abraham insistía: mira, no me has dado descendencia y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Me da como un temor siempre que alguien va a entrar. Si están escuchando, me dicen que no están escuchando. Sí, estoy escuchando. Se escucha. Okay. Se escucha Sí, perfectamente, se maestra. escucha muy bien. Bueno, Ale, revisa tú Se allá escucha. entonces. Ok. Continuemos. Pero aquí la palabra de Jehová, vino la palabra de Jehová a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera. Hola, y lo dijo. ¿me escuchan? Sí, sí te estamos Hola, escuchando. Hola, te escuchamos. Contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte una posesión tierra. Y él le dijo: mi señor Jehová, ¿en qué sabré que la he de poseer? Le dijo: toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Bueno, esto es bien importante aquí. Yo creo que todos ya continuaron leyendo la porción. Sí lo pueden lograr ver otra vez la diapositiva, porque siempre que salgo no sé si se cae. ¿Lo Sí, ven? se está viendo. Sí. Okay. Nuestro Padre recibe una promesa, ¿verdad? Y partamos de ahí. Empieza el texto diciendo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. En otras versiones dice tu galardón, en fin, pero realmente, básicamente esto es lo que dice ahora. Este verso inicia con esa expresión: después de estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes saben los eventos previos que habían ocurrido. Abraham había tenido una victoria sobre los reyes en Génesis 14. Él había pues liberado a Lot, había ganado, había entregado los diezmos al Melech-Sadid. Eso fue la parasha pasada, ¿verdad? Entonces el padre le habla en una visión que es importante que la estudiemos, porque lo que va el padre aquí es a reforzar su relación personal con Abraham. Cuando él le dice no temas, está iniciando un diálogo de consuelo, un diálogo de garantía. Ahora, hay varias palabras claves en esta parasha. Y Jehová le responde, Señor, Abraham le responde, Señor Adonai, o Señor y Jehová, o Señor Yahvé, como usted le diga. Y esa palabra Señor, es bien importante que la estudiemos, porque lo que está queriendo decir nuestro padre Abraham, podemos decir en la interpretación raza, que es una señal de respeto y de autoridad, y todo eso está bien. Pero lo que él está dando es una armonía, está conectando el mundo material con el mundo espiritual. Eso es la palabra Señor en este caso. Viene Abraham y le dice: yo soy tu escudo. ¿Qué significa eso? El padre le está diciendo: yo actúo como un canal de protección y de bendición.
Y este escudo no solo físico, es también espiritual. Es un escudo que asegura la conexión entre Abraham y Dios. Y ese es el escudo que nosotros debemos empezar a buscar y conquistar. ¿Se conquista cómo? Teniendo una vida como la de Abraham. El Padre le asegura que el destino de Abraham está en las manos suyas. Y ese escudo es una referencia a ese pacto eterno de protección de Dios con todos aquellos que somos justos, con todos aquellos que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa Abraham? Abraham representa el hombre justo que debe depositar su confianza plena en Dios. Ahora, ¿cómo vemos esto en Yeshua? Cuando nosotros vemos todo este texto, vemos que el Padre lo que le está diciendo a Abraham en toda la parashá de hoy es: yo voy a ser quien cumpla las promesas, yo voy a ser quien determine cómo va a ser tu futuro, yo soy de quien depende tu vida. Entonces, este verso está apuntando directamente a la obra de Yeshua, porque Yeshua es ese escudo definitivo que necesita la humanidad. Es ese escudo que se habla en Efesios 6, ese escudo que nos protege incluso en contra de los ataques del enemigo. Eso es bien importante tenerlo aquí claro. Esa palabra escudo tiene un valor gemátrico. Recuerden que estudiamos la gematría. Abro un paréntesis aquí, yo les digo, estas clases yo no estoy buscando con ellas que nosotros digamos, ay, yo aprendí esto y a mí el Padre me habló de esta manera, porque en nuestra relación personal el Padre nos habla de maneras diversas y a cada uno nos da de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y por eso la semana pasada nosotros no pudimos estudiar la parashá y se había compartido la parashá y yo dije, no, esa parashá ya para nosotros no es, porque las parashás son activas para nuestro momento actual. Entonces, por eso usted tiene que ir al día con la parashá y tratar de encontrar lo que el Padre quiera ministrar en su vida con esa parashá. Entonces, por eso no podíamos estudiar la parashá pasada. Esa parashá se queda para otro ciclo que vayamos a dar. Tenemos que ir acorde. ¿Por qué? Porque el Padre le va a hablar de acuerdo a esa parashá en la situación específica que usted está viviendo. Ahora, estas clases de aquí lo que yo busco es andar en términos, más allá de ver una interpretación o de dejar una enseñanza personal para cada uno. Yo busco es qué dice el Talmud acerca de esta parashá, porque son los estudios que semana tras semana estudian nuestros hermanos. Busco es qué dice el conocimiento profundo, cómo encuentro yo a Yeshua aquí, y por eso utilizamos incluso hasta la gematría. Así que más adelante yo le estaré diciendo a usted, y el Talmud dice esto, y en la Cábala se conoce como esto, y en la fe en Yeshua se conoce como esto, o la interpretación cristiana lo marca así, porque quiero que vayamos de menos a más, ampliando nuestra forma de estudiar en este nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, este verso nos apunta a Yeshua, y nosotros debemos conectarlos con el escudo que nos protege a nosotros de todos los ataques espirituales. Ahora, la palabra escudo tiene un valor de gematría, un valor gemátrico de 93, y eso se asocia con el nombre de Dios Elohim. Entonces miren que el nombre Elohim actúa como justicia, es la pluralidad de Dios porque conecta todos los atributos de nuestro Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro escudo, tenemos su protección total en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, muchos dirán, no, Abraham necesitaba un escudo que lo protegiera de las guerras. Eso está bien, esa es la manera como esa persona interpreta el texto. Pero cuando nosotros estudiamos lo que representa realmente ese escudo, está asociado con el nombre de Dios Elohim. Y ese nombre Elohim tiene la plenitud de todos los atributos de Dios. En otros términos o en términos cabalísticos, tiene las 7 sefirot activas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la protección total de Dios, por eso el escudo de Dios es ese. Y yo hace días te leí el texto de Efesios, capítulo 6, te decía que de ahora en adelante nosotros tenemos que aprender a leer la escritura de una manera diferente. El texto empieza diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres, está hablando y dice, por lo tanto, fortaleceos en Jehová. O sea, no nos está diciendo este texto porque a veces creemos que en la guerra espiritual, o que se conoce como guerra espiritual, o guerra en contra de las tinieblas, nosotros simplemente nos amparamos en Yeshua. Y no, mira, dice el texto, fortaleceos en Jehová y en el poder de su fuerza. Este es el escudo. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del oponente.
Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a interrumpir o a irrumpir en ese mundo espiritual, nosotros tenemos que protegernos con el escudo de Dios y luego ir a esa oración, a esa búsqueda, a esa batalla con la autoridad que Yeshua ganó sobre el mundo espiritual caído. Pero la protección es esta que el Padre está diciendo aquí. Por eso esa palabra escudo nosotros no la podemos tomar como él es mi escudo y nada más el escudo porque Abraham necesitaba en ese momento porque era nómada o pasaba de aquí para allá. Eso está correcto, pero quiero que tú y yo entendamos esto de otra manera. Cuando tú ores y necesitas irrumpir en el mundo espiritual, tú necesitas seguir teniendo tu oración, tu mente enfocada en Dios. Inclusive cuando ores por los méritos de Yeshua, porque la oración se la dirigimos a Él, que es quien controla, quien protege, quien gobierna absolutamente todo en el mundo. Entonces vamos dándole orden a nuestra vida. ¿Qué aprendemos de estos primeros versos? Que debemos confiar en nuestro Padre como un protector divino. Él no solo nos promete que una seguridad, sino también todo tipo de bendiciones, incluso que las circunstancias que estemos viviendo sean inciertas. Ahora, Abraham le expresó una preocupación al Padre. Y yo creo que nosotros debemos llegar a ese punto de expresar con nuestras propias palabras todo realmente lo que necesitamos a Él, que Él sea realmente en quien nosotros podamos entregar todo lo que estamos viviendo. Y Él le dice, Señor Elohim, ¿qué me darás? Pues ando sin hijo. Le contó todo. Le planteó su inquietud personal, tenía temor porque su descendencia no iba a ser directa. Y hay que decir que en la antigüedad era crucial que tú tuvieras un linaje, que tú tuvieras una familia. Eliezer podía ser un heredero, ¿verdad? Pero realmente ahora que estudiemos lo que era Eliezer, vamos a encontrar mucha profundidad acerca de esto y por qué Abraham tiene preocupación de que Eliezer sea el que le herede. Entonces, cuando Abraham, nosotros estudiamos el entendimiento, porque Abraham es un arquetipo de lo que es el justo. Por eso Abraham es el que cruza del otro lado, el que sale de una mente caída, de un estado de conciencia caído al estado de conciencia real. Pudiéramos decir el que sale del mundo, el que se convierte, tiene que empezar a vivir como Abraham. Por eso las pruebas y las vivencias de Abraham están hablando de las pruebas del creyente. Entonces, él representa el entendimiento. Y su pregunta no es porque él no tuviera fe, sino porque necesita comprender cómo se van a materializar las promesas de Dios aquí en su vida. Ahora, esa falta de descendencia era una de las mayores pruebas que él tuvo y era una de las mayores pruebas para los patriarcas. Entonces, si usted te das cuenta, Abraham no podía tener hijos, luego viene otro que no podía tener hijos y así sucesivamente. Entonces, esa paciencia, esa confianza, lo que hacen es que les permite ser bendecidos en el tiempo perfecto de Dios, les permite conocer a Dios a través de las circunstancias de la vida. Ellos son una radiografía de nosotros, no tuvieron una vida perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te decía que es importante conocer lo que es la palabra Eliezer? Cuando nosotros estudiamos desde la gematría a Eliezer, vemos que Eliezer era un siervo, tiene un valor gemátrico de 318. Y si tú estudiaste la parashá pasada, que creo que la debiste estudiar, ves que ese número está relacionado con el número de siervos que salieron armados de la casa de Abraham en Génesis 14, por el verso 14. Y esto lo que nos está diciendo es que Eliezer no solamente era un siervo físico, él era un protector espiritual para la casa de Abraham. Y ahí tú ves que más adelante vas a ver por qué Abraham envía a Eliezer a buscarle esposo a su hijo. Entonces, Eliezer nos está hablando de un siervo que es un protector espiritual. Esto es bien importante. Quiero abrirte el conocimiento para que también entiendas que Dios envía personas que son ángeles en tu vida con un propósito específico y tú debes identificar quiénes son esas personas porque por lo general esas personas en tu vida van a ser el talón de Aquiles muchas veces. Son los que te van a querer llevar a otro nivel, son los que van a quererte incomodar para que tú seas otra persona y a veces lo vemos como un estorbo.
pero es un ángel que Dios está mandando a nuestras vidas para que nos ayude como protección, para que nos ayude, para que nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia, porque a veces tenemos que ser moldeados en el carácter, moldeados en alguna situación. Es una persona que también te protege, es una persona que es tu mano derecha. Eso sucede muchas veces. Entonces, cuando Abraham le presenta sus dudas a nuestro Padre en oración, nos enseña que nosotros también debemos ser honestos a la hora de ir delante de Él y confiar en que Él nos va a responder pese a lo que sea, pero que lo va a responder en su tiempo, y que a veces los silencios de nuestro Padre también son una espera porque no es tiempo correcto. No siempre los silencios son un no, y es importante entender esto, ¿verdad? Ahora, vienen los textos, Génesis 14, Génesis 15, del 4 al 5, en donde ya el Padre le da una promesa de descendencia innumerable a Abraham. Y del texto dice, entonces vino a él palabra de Adonai diciendo, este no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas, ese será tu heredero. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y eso es bien importante porque lo que está haciendo Abba es reafirmándole a Abraham que él tendrá una descendencia biológica. Luego le dice que mire las estrellas porque eso es un acto simbólico que está conectando la promesa con la creación, todo lo que se va a dar después. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra estrella de la gematría, eso es algo hermoso. Tiene un valor numérico de 92 y corresponde al concepto de fruto. No solamente simboliza la abundancia y la bendición de la descendencia espiritual. Esa palabra estrella, si tú le quitas la S, tiene un valor numérico de 48, que es el mismo nombre de Moa, es decir, mente. ¿Qué nos dice esto? Que la promesa no solamente era física, sino que también incluía una transformación espiritual en la mente de aquellos que se hicieran parte de esa promesa. Esa palabra está conectada a cada una de las almas que hoy hacen parte de esa promesa. Es decir, que en esas estrellas que estaba viendo nuestro padre Abraham, estábamos tú, estábamos todos los que estamos aquí, estaba yo y cada uno de aquellos que hacen parte de la promesa. Entonces, esas estrellas representan esas almas que son preexistentes en los mundos superiores, pero que luego bajan. Entonces, Abraham no solamente estaba contemplando las estrellas en el cielo, sino una promesa que iba a ser física, un linaje espiritual que iba a trascender a lo largo del tiempo, y por eso vemos hijos de Abraham en muchos lugares. Eso es importante. También es cierto que aunque Israel, nosotros no estamos sujetos a las estrellas para estudiarlas, mirando nuestro destino astrológico, porque realmente nuestra conexión con el Padre es quien define y redefine nuestra realidad. En las estrellas nosotros encontramos con su conjugación, nosotros encontramos mensajes del tiempo, mensajes como se encuentran en el libro de Apocalipsis. Entonces, hay que entender que nosotros no nos movemos por la astrología, pero sí existe la astronomía bíblica que nos hablan a nosotros de muchas cosas. Por eso podemos sacar mensajes de los eclipses, podemos sacar mensajes de los meses, y esto es importante entenderlo. La descendencia de Abraham incluye a todos los creyentes en Yeshua, lo dice Gálatas 3:7. Las estrellas que están simbolizan a cada uno de los que son parte de la familia de Abraham. Entonces, enseñanza. Nosotros debemos mirar las promesas de nuestro Padre recordando que nuestros planes no son sus planes y que sus planes siempre van a superar nuestras expectativas. Yo creo que todos los que estamos aquí, así como nuestro Padre Abraham, ni siquiera tiene idea de que hoy nosotros estamos, sabemos que nuestro Padre, los planes superaron todas las expectativas de nuestro Padre Abraham. Así nosotros también hemos experimentado cómo nuestro Padre supera nuestras expectativas, dándonos mucho más de lo que nosotros esperamos, mucho más de lo que nosotros merecemos, y esto es maravilloso. Ahora, el texto dice, avanzando, y creyó en Adonai y le fue reconocido por justicia, o le fue contado por justicia. Y ese verso es fundamental. ¿Por qué? Porque la fe de nuestro padre Abraham es contada como justicia. Y eso es un principio espiritual eterno.
Es decir, que la relación con nuestro Padre se basa en la confianza que tenemos en Él y no en las obras que Él pueda darnos. Eso es importante. La fe en Abraham activa lo que es la sabiduría divina. Y cuando nosotros lo activamos, cuando tenemos esa fe como nuestro padre Abraham, activamos un conocimiento que va por encima de lo que vemos, por encima de lo que ven nuestros ojos, y eso lo que hace es que se genera en nosotros, se desarrolla en nosotros un atributo que conecta la realidad que estamos viviendo con la voluntad divina. Por eso es que dice la palabra que la fe es la certeza de qué, de lo que no vemos, pero que esperamos. Entonces, ese verso es el pilar de la relación entre nosotros y nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros queremos se logra mediante la fe que tenemos en Él. La fe que tenemos en Él que nos hace ir más allá y esperar milagros que ni siquiera nosotros entendemos. Esperar cosas que nosotros no estamos palpando y que a veces, muchas veces, ni creemos que se pueden dar. Porque raya de todo concepto coherente que podamos entender. Una sanidad no se entiende como una persona hoy un día tiene un SIDA y mañana no. Entonces, la fe que puede tener una persona que desarrolla esta experiencia con Dios se le cuenta como justicia. Es decir, que la persona se convierte en un justo. Y es de ahí que nosotros oramos, Padre, por los méritos que tuvieron nuestros patriarcas. Su fe fue contada como justicia. Entonces, ese principio es central en nuestra relación con Yeshua. Eso se marca en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos y de Gálatas. Es decir, es la evidencia de que la salvación de nosotros raya de todo concepto coherente y es por fe. No que nada más la persona que recita una bendición es salva. Es quien lleva una vida como la fe que modeló nuestro padre Abraham y muchos más, ¿verdad? Que nosotros podemos adquirir ese nivel que nos lleva a la salvación. Entonces la fe no es solo creer en Dios, creen hasta los demonios, ¿verdad? Tiemblan, ellos saben que existe. La idea no es solamente creer en Él, sino creerle a Él, confiar activamente en su carácter, en sus promesas, creer lo que Él ha dicho en su palabra. Porque existe Dios, todo el mundo cree que existe un Dios, hasta los brujos. Pero ¿será que tú y yo le creemos lo que Él está diciendo en su palabra? ¿Creemos que va a existir una redención final? Él lo ha dicho, ¿le creemos a Él? Sigue nuestro Padre entonces mostrándonos aquí, como muy importante en los versos del 7 al 21, pacto, los animales para el sacrificio, eso no fue al azar. Cada animal tiene un simbolismo espiritual importante. Una becerra de 3 años, rectificando el deseo egoísta. Una cabra es una expresión de expiación. Un carnero, fuerza y autoridad bajo la autoridad de nuestro Padre. Las aves, ustedes saben que las aves son pureza ritual, humildad, la pureza en general. Entonces, lo que nuestro Padre Abraham estaba haciendo era símbolo de un sacrificio perfecto. Miren esto qué importante, símbolo de un sacrificio perfecto. Eso apunta a Jesús. Los animales partidos lo que representan es un contrato solemne. El mismo Padre es quien pasa por ellos. Recuerden que nuestro padre Abraham queda en un sueño profundo y quien pasa es nuestro Padre, indicando que él asume la responsabilidad total del pacto. Esto es importante. Ese pacto es figura de Yeshua, figura del sacrificio de Yeshua. Ese sacrificio que hizo Abraham es sacrificio de Yeshua. Él es el único que nos asegura un pacto eterno para toda la humanidad, un pacto que no depende del hombre. Entonces, Abraham entra en un sueño profundo. ¿Y eso qué es? Eso es un recordatorio increíble para nosotros de que el pacto con nuestro Padre es un acto de gracia. No es por méritos que nosotros podamos hacer. Ese pacto es un anticipo de ese pacto nuevo que va a ser Yeshua, que garantiza que nuestra redención nos asegura que somos hijos de Abraham y que como hijos de Abraham nuestra relación con Dios está asegurado por su amor y por su fidelidad, no por lo que tú y yo podamos hacer. Entonces, en el verso 12, encontramos que al ponerse el sol,
un sueño profundo cae sobre Abraham y el terror de una gran oscuridad lo invadió. Bien importante aquí, porque Abraham estaba en un estupor. Es así como cuando a ti te colocan una anestesia que te seda. Tú estás mirando lo que está pasando, pero no te estás haciendo partícipe de eso. Los sueños profundos son canales de revelación divina. Ese sueño de nuestro padre Abraham es algo más allá de una visión en la que tú te ves, pero tú no puedes intervenir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tenía participación activa en el parto. Nuestro padre toma la iniciativa y él le deja claro a Abraham que su promesa es unilateral. No depende de la capacidad humana de Abraham, porque en ese momento Abraham no tenía capacidad de tener hijos, y mucho menos toda esta descendencia. No depende el pacto de nuestro padre Abraham, depende de Dios. Entonces, esa palabra sueño profundo, eso es importante porque eso tiene un valor numérico de 345. Es el mismo valor de Moshe. Entonces, ¿qué pasa? Abraham está conectando con el pacto que se hizo a través de Moshe, con el pacto final que es con Yeshua. Entonces, quiere decir que Yeshua es el cumplimiento final de ese pacto a mediana escala que se hizo con Moshe, pero que empezó con Abraham. Entonces, Abraham y Yeshua es el cumplimiento de ese pacto que el Padre está haciendo acá. Ahora, en la antigua cultura del Medio Oriente, los animales se acostumbraban a dividirse por la mitad cuando había un acuerdo entre dos partes. Y esas dos partes se comprometían a cumplir el pacto. O que iban a enfrentar la misma suerte de esos animales y eran cortados. En este caso, nuestro Padre es quien pasa por encima de los sacrificios. Es decir, que Él deja claro que es su responsabilidad, que Él va a cargar con la responsabilidad del pacto. No depende de Abraham, depende de Dios. Ahora, en los versos siguientes, se nos da la profecía del exilio. Pasa aquí. Dios le revela a nuestro padre Abraham el futuro de sus descendientes. Y se cuenta desde ese día hasta allá, porque el padre está diciendo, los voy a sacar de esa esclavitud y los voy a traer a esta tierra. ¿Por qué? Porque el mal de esta tierra todavía no ha llegado al tope. Quiere decir que nuestro padre Abraham, aunque ya estaba en tierra prometida, todavía no había heredado esa bendición. Todavía no era el dueño real. Entonces, por eso es que se empiezan a contar desde ahí hasta que ellos regresan. Porque si usted lee el libro de Éxodo, no concuerdan estos 400 años. Por eso es importante entender el por qué nuestro padre Abraham estaba en tierra prometida, pero no era el dueño de la tierra. Físicamente no era el que tenía el control sobre todo. ¿Por qué? Porque todavía el padre no había traído juicio sobre esas naciones. Entonces, eso es importante porque usted se va a encontrar con personas que dicen no concuerdan estos 400 años y te van a sacar una cuenta, pero tú, entendiendo esto, ya sabes por qué se dio. El Padre lo que le está revelando es el futuro que tienen desde que nace Yitzhak hasta que regresen, incluidos todos los años de esclavitud, su liberación. Y eso simplemente es un paralelo de lo que nosotros vivimos. Nosotros somos libres, pero a medias. Nosotros vamos a ser completamente libres cuando Yeshua tome el control de esta nación, ¿verdad? De este mundo, de esta tierra. Ahora, y sucedió que cuando el sol se puso y cayó la oscuridad, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre las mitades de los animales. Ese horno representa muchas cosas, representa juicio, la antorcha representa misericordia. Entonces, ambos lo que me están diciendo es que el Padre establece y mantiene su pacto a pesar de mis fallas, a pesar de mi humanidad caída. Ahora, ese fuego que simboliza la santidad y la presencia de Dios en este acto, lo que nos está asegurando es que el pacto está garantizado a pesar de nuestra naturaleza, porque la naturaleza de nuestro Padre es inmutable, porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, cuando nosotros estudiamos ese horno humeante que representa Geburá, juicio, y estudiamos la antorcha de fuego que representa misericordia, estamos viendo un equilibrio
entre el juicio y la misericordia, que es lo que va a definir ese pacto con nuestro Padre. Muchos no van a querer ser injertados en Israel, por tanto el juicio va a caer sobre ellos. Pero para quienes se injerten en el olivo, que es Israel, para quienes se hagan benditos, porque algunos no son hijos naturales de Abraham, algunos son injertados, ¿verdad? Algunos se asimilaron. Aquellos que se asimilen, aquellos que quieran ser parte de la familia de Abraham, entonces el pacto se va a definir con misericordia. Pese a todo lo que hicieron, va a haber misericordia. Por eso es que están estos dos elementos aquí. Ahora, cuando nosotros estudiamos desde el judaísmo, lo que es el horno y la antorcha, son manifestaciones muy especiales que siempre están representando a los pactos. Cuando nosotros vemos que nuestro Padre pasa entre los sacrificios, nos sigue confirmando esto, que el cumplimiento no depende de nuestro Padre Abraham. Entonces, Yeshua es esa antorcha que pasa entre los sacrificios, porque la redención y el pacto no dependen de nosotros, sino de su sacrificio perfecto. Por eso en Hebreos, capítulo 9, nos están conectando con este pacto abrahámico, con el nuevo pacto en Yeshua, asegurando que es por su sangre. Entonces, estos eventos son prefiguras del sacrificio de Yeshua. Él establece un pacto en el que el hombre no puede contribuir, así como Abraham no tuvo control de este pacto, la salvación tampoco tiene o depende de obras humanas que nosotros podamos hacer, sino de ese sacrificio que él hizo por amor. Entonces, esa palabra antorcha que sale ahí tiene un valor numérico de 124 y está relacionado con edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra relación eterna con el Padre, que la relación de Él y su pueblo está en una constante construcción, está cimentada sobre un pacto, pero debe ir edificándose cada día más a través de tu experiencia, a través de la mía, a través del conocimiento que tenemos de Él, a través de cómo vamos cambiando, cómo vamos dejando cosas atrás, incluso nuestros nombres son transformados. Ahora, ese pacto nos recuerda no solamente que las promesas de Dios no dependen de nuestras habilidades, sino que dependen de Él. Nos dice que así como nuestro Padre descansó en ese sueño profundo, nosotros debemos aprender a descansar en las promesas de Dios, confiando de que su obra perfecta va a ser en nosotros a través de Yeshua. Nuestra relación con Él es una relación de dos, en donde solo se ve uno. No estamos solos. Él toma la iniciativa, Él lleva el peso de nuestras fallas y deseó colocarlo en Yeshua. Eso nosotros debemos vivir con humildad y con gratitud. Así que como el pacto de nuestro padre Abraham depende solamente de la fidelidad de nuestro padre, yo creo que nosotros debemos modelar esto también. La fe en Yeshua es un regalo. Nosotros no podemos ganarla, no podemos recibirla porque somos buenos, porque diezmamos, porque ayunamos. La recibimos porque Él la entregó en nosotros. Nuestro Padre nos lleva a Yeshua y Yeshua nos lleva al Padre de regreso. Entonces, así como Abraham, debemos confiar en esas promesas incluso cuando nosotros no estamos viendo las cosas, porque nuestra fe no se vive por vista, sino se vive confiando en las promesas que Él nos ha dado. Así que aunque nosotros no veamos nada, eso es muy difícil. Que a veces vemos que todo es contrario a lo que nosotros estamos orando, pero realmente nosotros no sabemos en el mundo espiritual cómo se está moviendo ese gran ejército de nuestro Padre. Y que yo creo que a veces le debemos pedir a Él que como Eliseo oró para que se le fueran abiertos los ojos a su siervo y si pudiera ver el ejército que había detrás del ejército enemigo. Yo creo que nosotros también debemos orar así, porque siempre vemos el ejército del enemigo, lo que nos está amenazando, lo que nos está quitando, y eso nos carga y eso nos daña en la vida, el día. Yo creo que eso es algo en lo que nosotros debemos trabajar en este tiempo a partir de esta parashá, porque para Abraham no era fácil verse que ya tenía una cantidad de años y no iba a tener descendencia y el padre prometiéndole hijos. Imagínense ustedes qué pasó con Abraham, pero dice que le creyó al padre, creyó lo que él estaba diciendo y por eso se le contó por justicia. Ahora, es importante que reconozcamos que somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa y que nosotros hacíamos parte. Eso me gusta mucho. Yo digo, Padre, yo era una de esas estrellas que vio mi padre Abraham. Yo estoy viviendo
bajo la bendición de un pacto eterno. Por eso yo siempre oro por los méritos de mi padre Abraham, Yitzhak, Jacob, por los méritos de Yeshua, porque yo estoy viviendo bajo ese pacto eterno, bajo la confianza que tuvo mi padre Abraham y que hoy, aunque él no tiene ni idea de nosotros, hoy estamos nosotros aquí. Ahora, también debemos recordar que los procesos espirituales llevan tiempo. Ese pacto no se cumplió de inmediato, pero Abraham permaneció fiel. Y el Padre trabajó en su tiempo, no en el tiempo de Abraham. Esto nos habla de una confianza, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Abraham? La fe de Abraham que le fue contada por justicia, ¿qué se le contó por justicia? Porque actuó en obediencia. Ahora, Santiago o Jacobo, el hermano de Yeshua, dice que la fe sin obras está muerta. ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer para que mi fe me sea contada por justicia? Es bien interesante esto, ¿verdad? Entonces, el pacto lo que nos está demostrando es que nuestro Padre es quien ha tomado la iniciativa de sacarnos a ti y a mí, y Él está asegurando su cumplimiento. Obviamente todo esto me apunta a Yeshua, porque Él es quien va a establecer el final de ese pacto eterno, para nosotros poder entender esto, para nosotros poderlo ver materializado. Y tal vez como nuestro padre Abraham, vamos a partir de esta tierra y no lo vamos a ver en un todo, pero vamos a estar seguros de que más adelante nuestros descendientes sí van a verlo y sí van a poder disfrutar de muchas de las promesas que hoy nosotros no hemos visto. Así que me gustaría que cada uno de ustedes participe, no sé si tengan preguntas o comentarios, porque esta es una parashá que es columna vertebral de nuestra fe. Eso es importante que usted la dijera, la lea, la entienda y la entienda de esta forma para que se vuelva viva en su vida. Que podemos abrir los micrófonos. Yo no sé si ustedes me ven, yo tengo, aquí me sale que Señor, cámara quiero de hacerle visión. una pregunta. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Yo, una vez hice un intensivo en el Instituto Bíblico y hablaban de la tipología del siervo de Abraham, de Eliezer. Y decían que él tenía la tipología del Espíritu Santo. Era como decía el Espíritu Santo, el que estaba, o sea, como en la asignación que tenía este varón. Entonces yo le hago esa pregunta ahora que estamos acá estudiando en el contexto hebreo este conocimiento. ¿Eso sería cierto? Pues nosotros podemos buscar tipologías de las cosas. Eso es lo que hace el cristianismo. Encontrar paralelismos en las escrituras, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros podemos acercarnos a ellas muchas veces porque el Espíritu nos revela muchas cosas. Pero cuando nosotros profundizamos, porque estoy segura que ese conocimiento no llega del estudio de la gematría, porque ellos ni siquiera creen en el judaísmo, no van a creer en la gematría. Pero cuando estudiamos la gematría profunda, damos cuenta que no estaban tan errados. Ajá. Pero ¿de dónde sacaron eso? No sé. Por lo que él hizo, por lo que llegó allá al pozo y llegaron las muchachas y fue directamente a la joven que era la que tenía el propósito, el padre, para que fuera la esposa de. Bueno, entonces esa idea proviene de la idea de que Eliezer fue enviado por Abraham, ¿verdad? Para cumplir una misión. Entonces podemos decir que así como el Espíritu Santo fue enviado para cumplir una misión en la vida de los creyentes, de los que creen, de los que reciben el sello del Rúa, entonces asimismo Eliezer fue enviado por Abraham para cumplir una misión. Eso es una analogía, ¿verdad? Exacto. Ya entendí qué es lo que quiere decir, sí, pero esas analogías las sacamos de la misma imaginación nuestra, pero vemos que cuando lo estudiamos a la luz de la palabra es algo mucho más profundo. Pero está bien, es una analogía, fue un enviado, como todos los enviados en la palabra pueden ser también tomados de esa manera. Esa es la forma en que nosotros interpretamos la palabra, pero yo siempre los invito, los insto a que su interpretación de la palabra no sea tan llena de emociones humanas, sino que más bien sean fundamentadas
No se escucha. Se quedó mudo. Fue que el internet se bajó. Yo sentí el bajón acá también. Eso está de ayer está así el internet. Vamos a esperar un momentito. Sí, señorita. Se fue la luz, así que qué pena, me tocó poner los datos del celular. ¿Siguen ahí o se fueron? Aquí estamos. Aquí estamos, maestra. Lo siento que el oponente ha estado pero terrible en este día. Todo estuvo bien, estuve en todas las reuniones bien y ahora resulta que no. Bueno, preguntas, comentarios, aparte de la analogía que hace el cristianismo de la figura de Eliezer bajando a buscar la esposa, que eso lo hablaremos en otra porción. No me parece tan figura del espíritu, pero es personal, por eso yo siempre, repito, les insto a que ustedes hagan un estudio fuera de la imaginación humana, fuera de las emociones humanas, porque todo nos puede parecer, pero cuando estudiamos a la luz de la palabra vemos que no es tan lo que parece, ¿cierto? Comentarios, preguntas. Yo quisiera decir algo con respecto a el verso 8, porque ciertamente el capítulo 15 es como ese diálogo de Abraham con Jehová, un diálogo muy personal, pero en el verso 8 él venía haciéndole preguntas y Jehová le contestaba, pero aquí él le pregunta, y Abraham preguntó, Jehová Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Entonces Jehová no le responde, o sea, no hay una respuesta concreta. Y inmediatamente el verso 9 dice, y él le contestó, pero viene la manera, toma un becerro, o sea, no contesta, hombre, tú la vas a heredar de esta forma, y así no, como venía contestándole, sino inmediatamente lo manda a ver el becerro de 3 años, el carnero de 3 años, la cabra y todo esto. Y esa es su respuesta. Como tú decías, fue el que ofreció esto de tal manera que el que lo consiguió los animales fue Abraham, pero ciertamente él fue el que lo concluyó. Y a mí me impactó mucho esto porque tú una vez nos habías hablado con respecto a eso, con respecto a ese pacto, que en ese tiempo no se hacían esa clase de sacrificio ni esas situaciones. Y el Padre es perfecto en tal forma que nosotros muchas veces no entendemos su respuesta y decimos, pero ¿por qué está? O sea, yo estaba pidiendo esto y recibí esto, estaba orando por esto y ahora resulta que está pasando esto otro, pero son respuestas claras que nosotros muchas veces en nuestro entendimiento humano, que es muy poco, porque no queremos mucho avanzar, porque tenemos la capacidad, porque nos da la capacidad de entender, de comprender, de saber, tenemos esa inteligencia que viene de él. Entonces, no nos acortamos tanto que no entendemos y no queremos caminar y avanzar en ese conocimiento que nos quiere dar. Y ahí él estaba hablando y exactamente lo que tenía que hacer, pero no como yo, como veo directamente que uno quiere una respuesta, pues decir, yo quiero comer esto, bueno, entonces ¿por qué no comes esto? O sea, una respuesta ahí directa, sino que ve, busca un becerro, busca esto, y le dio una instrucción. Y es muy importante eso de recibir la respuesta del Padre, como venga, y con calma y sin criticar y si de pronto ofuscarnos o desesperar. Gracias, Amado. Mira, nosotros estudiábamos una vez
acerca del versículo 11 de los buitres que descendían o de las aves de rapiña que descendían sobre los animales que Abraham las ahuyentaba. Y esto lo que nos habla a nosotros es de la respuesta que Abraham estaba esperando, era una respuesta humana, pero esa respuesta humana llega hasta cierto punto y hasta cierto límite. Por eso el padre le dice, te voy a demostrar que no depende de ti, sino de mí. Mi respuesta va más allá de lo que tú estás esperando, porque yo te estoy diciendo yo que te voy a dar un hijo. Tú quieres pruebas de eso. Entonces voy a establecer mi pacto contigo y te voy a permitir que tú pelees con las fuerzas del mal que impiden que tú veas la promesa y te voy a demostrar que tus fuerzas llegan hasta cierto límite porque depende de mí. Entonces, por eso es que Abraham en el verso 11 empieza a pelear contra las fuerzas del mal, porque está peleando contra todo lo que se quiere oponer a que se dé esa relación de pacto, de esa promesa, y el Padre permite que hasta cierto momento él pelee, porque más allá de eso ya no depende de nosotros. Pues a veces nosotros queremos coger al oponente y hacer y deshacer para ver las cosas y ver la respuesta humana que nosotros queremos ver. Un hijo transformado, un matrimonio bendecido, una sanidad, pero a veces eso va más allá de lo que nosotros esperamos y por eso el Padre no nos habla de eso. Y es por eso que yo muchas veces he dicho, la muerte también es una respuesta de bendición para nuestro Padre, pero nosotros con nuestros ojos humanos no lo entendemos. El haberlo perdido todo es una manera del Padre de mostrarte que puedes más allá de lo que tú creías. Ese perderlo todo para ti es una desgracia, pero para él es el comienzo de una nueva cosa. Por eso no nos podemos limitar por lo que nuestros sentimientos quieren o por lo que nuestra mente quiere, sino ver más allá, ver esa respuesta eterna a pesar de, porque para el Padre Abraham pudo ser, no, pues imagínense peleando en medio de la pelea me duermo. Increíble, ¿no? Porque dice la Escritura, en algunas versiones dicen un profundo sopor, pero en otras versiones dicen un profundo sueño. Se durmió, no dependió de él. Para el Padre mostrarle cuando él se despierte, no depende de ti, sino de mí. Y así nos toca a nosotros, darnos por que ya no lo puedo más, cuando ya no podemos cambiar las cosas, se las entregamos a él y decimos, no voy a batallar más. Voy a dejar que tú lo hagas. Ese dejar que tú lo hagas no significa estar dormido, porque en el sueño de nuestro padre Abraham, él quedó consciente, dialogando con él. Ese quedarnos quietos y entregarlo a Dios también representa pelear de una manera diferente. Ya no lo voy a hacer como lo venía haciendo, lo voy a hacer de una forma diferente. Sigo esperando en tu respuesta. Y ahí fue lo que pasó. Mucho por aprender de esta paracha, porque vemos también que nuestro padre no se le presentaba a Abraham todos los días como nosotros queremos que nos hable, mañana, tarde y noche. De tiempo en tiempo, cuando era necesario y oportuno. Hoy tenemos el Rúa. Por eso yo les decía en el estudio de Yohanan, debemos buscar ser sellados por el Rúa, porque cuando somos sellados por él, tenemos consuelo. Así que, ¿alguien más? Señor, yo también pienso que cuando el Padre nos tiene una bendición, ya te lo mostró, ya te habló, las fuerzas del mal van a venir a quererte robar esa bendición. Van a mandarte dardos, va a usar personas que son como esas aves de rapiña a tu alrededor para que pierdas la fe, para que tomes una decisión incorrecta y no hagas lo que verdaderamente el Padre ya te ha mostrado que va a pasar. Vienen todos esos ataques a la vida del creyente. Y ahí es donde uno tiene que estar. Por eso es que antes de debemos tener el escudo. Debemos estar protegidos para todo lo que viene. A los dardos, sí. Bueno, esa es mi intervención. Ay, hombre. Pero el Rúa lo tenemos todo el tiempo, aunque constantemente no estemos orando. Esa es una pregunta muy profunda. El ser sellado con el Rúa es muy diferente a ser bautizado con el Rúa. Yo creo en las dos cosas porque están en la palabra. Ser sellado es aquella persona que ha pasado, que ha cambiado, ha salido de Ur de los Caldeos y ha pasado a ser Israel, como nuestro padre Abraham. Y recibir el bautismo con el Espíritu Santo, tú lo conoces, es una cosa totalmente diferente. Eso se recibe en un momento en el que tú tienes completa unidad con Él. Y eres investido con Él para hacer una labor específica, para hacer algo que Él quiere. Y después, nuevamente, todos vamos a también, en la medida en que estamos en esta vida, a ser sumergidos en el mismo
en el mismo bautismo que tuvo Yeshua en fuego. No sé en qué etapa de la vida del creyente estás tú, pero eso el Padre te lo debe revelar en intimidad. Mari, adelante, se me está descargando el teléfono, el computador, pero aquí ya vamos hasta que se nos descargue. Adelante, Mari. No, maestra, yo hace tiempo, yo sí anhelo una cosa, lo anhelo, yo le ayudaba, doblo rodillas, le oro a mi papá, le lloro y la cosa. Sí, padre, porque tú no me quieras esa bendición, ¿por qué? Porque yo le decía, ¿pero por qué? Porque hasta hoy que me habló por la ¿Pero palabra. qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? Yo que estoy buscando para que venga a esta casa y yo tener mi casita. Eso es lo que estoy buscando. Sí. No Ok. será, no será, Ya, no ya, será, ya. no sé por qué. Hay que preguntarle al Padre, Madre. Todas las peticiones y los anhelos de nuestro corazón deben ser alineados con su voluntad. El problema es encontrar cuál es la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida, porque como me decía mi esposo hoy, somos tan materialistas y ser materialistas no es malo. Hay que tener un balance y un equilibrio para eso, pero entonces a veces nos centramos más en orar por eso que queremos y descargamos toda nuestra energía en eso cuando el Padre está queriendo que nuestro enfoque sea otro. Y eso es bien complejo, por eso digo que debemos buscar cuál es la voluntad de Él en nuestra vida. Adelante, Wendy. Shalom. No, quería comentar que me parece muy hermosa esta parashá y la enseñanza que ha dado. Yo estaba viendo el tema de que Abraham, pues, obedeciera lo que Jehová le estaba dando como una señal, como la parte que le correspondía a él de participación en el tema del pacto y, y de ahuyentar las aves, justo como tú decías, ahuyentar las aves de rapiña como esa fuerza de parte de él esa voluntad o ese deseo de perseverar en medio de esa situación. Pero ahora que tú lo dices de esa manera, digo sí, tienes razón porque por lo menos en el verso que está después dice que al caer la tarza, no sabemos a qué hora empezó esta conversación, pero realmente dice que a la puesta del sol entonces cayó el sueño sobre él. A mí me hace eso entender que él llevaba ya un tiempo. Quizás empezó temprano, mediodía, cuántas horas no sabemos, pero para mí esa puesta del sol quiere decir como ya al final del día, o sea, al final del día se cansó, sus fuerzas pues menguaron y vino el terror, porque dice el terror de una gran oscuridad vino sobre él, o sea, tuvo miedo. Después de haber hecho o tenido todo ese día tan agitado espiritualmente y todo, pues finalmente tuvo miedo y entonces cuando tuvo miedo empezó a hablar nuestro Padre nuevamente y a enseñarle lo que vendría después. Y yo creo que fue una respuesta bien espectacular que le dio Jehová a todas las inquietudes que él tenía en su corazón y creo que es una gran enseñanza para nosotros y la traemos también a nuestra vida hoy. Gracias. Pero no olvidemos que en todo el tiempo fue una visión. El capítulo empieza diciendo, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y todo fue una visión. Y en la visión Abraham cayó en un sueño y en la visión, o sea, todo fue un trance en lo que estuvo Abraham. Siempre Sí, fue así, porque nosotros lo leemos y yo me imagino al padre Abraham, que tratándose de Abraham yendo a buscar los animales. Hubiese durado más de un día yendo a buscar estos animales, las aves, no sé qué, porque en aquella ocasión, en aquella época, yo no creo que las aves que nuestro padre se le presentaran a él fueran aves que nosotros tuviéramos en unas jaulas o qué sé yo. Entonces, es bonito cuando nosotros decimos todo lo que puede pasar en una experiencia espiritual que yo tenga con el Padre en un tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo demoró esto? Como decía una, no sabemos si todo el día o si fue nada más en las horas de sueño de la noche que él vivió todo esto. Porque cuando nosotros estamos en una visión o en un sueño, no existe el factor tiempo. En que nosotros volamos de un lugar a otro y vamos de un lugar a otro y pasan muchas cosas. Pero yo creo que esta parasha es tan hermosa que a nosotros nos habla incluso de eso, de nuestra intimidad con el Padre. Es que yo creo que las visiones también tienen un componente así espiritual como natural. No sé, las personas que han tenido esas experiencias
pueden saber que incluso tú puedes levantarte con el cansancio físico, con la sensación de eso, de que eso pasó en realidad. Entonces, bueno, son Así es. cosas. Pero no olvidemos que fue una visión, una experiencia que él tuvo y se pueden dar en nuestras vidas, son reales. Tú puedes tener una visión, tú puedes tener una experiencia espiritual, tú puedes tener esto que hizo nuestro padre Abraham. No solamente nos cerremos en las experiencias que son de tipo sueño. Realmente una persona que estudia Torah, que nunca estuvo en una creencia o en una religión en donde sí le dan vía libre a las manifestaciones del Rúa, nunca te va a enseñar esto. Pero nuestro Padre no es una religión, Él no es mudo, Él se manifiesta a sus hijos y tú puedes soñar y así como hoy yo creo que las lenguas existen, pero las lenguas del Rúa no son las que nosotros conocemos en las iglesias cristianas. Creo yo que en algunos creyentes cristianos existen lenguas, sí creo yo, porque he escuchado a personas hablar hebreo fluido cuando ni siquiera han salido de Cartagena, por ejemplo. Por eso pienso yo que tenemos que abrirnos a las manifestaciones de nuestro Padre, pero no buscarlas ni perseguirlas, sino dejar que Él se desarrolle en nosotros. Creo que también esto es una de las enseñanzas de esta parasha y es importante que usted las tenga en cuenta. No todos los sueños son, no todas las visiones son. A veces usted me cuenta visiones y yo lo dejo en visto, y no es que yo lo deje en visto porque yo quiera, sino que yo me pregunto, ¿usted por qué se mete en esos cuentos tan terroríficos? Que eso solo inventó su imaginación. Por ejemplo, si yo no tengo problemas con nadie, ¿por qué voy a creer que un ejército de brujos vienen a mi casa a destruirme? ¿Qué quieren de mí esa cantidad de brujos? ¿Qué buscan de mí? Si yo no me he robado herencia, no me he metido con nadie, no he matado a nadie, no sé qué. Entonces son cosas producto de nuestra imaginación y usted no se mete en esas peleas espirituales peleando contra el brujo, contra el hechicero, porque los hechiceros andan queriendo hacerle brujería a los narcotraficantes, a gente que tiene una historia bien brava que contar. Pero, por ejemplo, yo, esta señorita acá en su casa, tranquilita en su casa, que 50,000 brujos van a venir de mí. Entonces, yo ese tipo de experiencias son las que yo le pido al Padre que saque de nuestras vidas, porque eso lo trajimos de allá, en donde todo el mundo lo perseguía. Usted no ve que allá hacían brujería hasta por un chito que se le caía en la iglesia, ya usted sentía que le hicieron brujería. No es así. No vive en ese mundo de ilusión, que el mundo espiritual no se maneja de esa forma. Hay otras cosas por las cuales Él quiere atacar tu vida y puede ser a través de tu familia, a través de poner un problema sentimental, un problema con tus hijos. Ahí sí tienes que enfocar tus energías y que el Padre te muestre y te revele cómo vas a salir de eso. Pero hay veces que ustedes me cuentan cosas que yo por eso no les digo nada, porque son cosas que es producto de nuestra imaginación. Entonces hay que adquirir el balance entre lo que sí es una manifestación de Dios, como lo que dijo nuestro Padre Abraham, o lo que es producto de nuestra mente. Si el Padre te dio una promesa, créela, trabaja en ella. Padre, no sé en qué tiempo tú vas a bendecir con esto, pero tú me lo has dado. Pero no desgastes su vida, su tiempo, su energía, pidiendo promesas que de pronto se la dio un filipichín que una vez fue a su iglesia. Eso no va a funcionar. O sea, alguien me dijo que me lo lleve un carro azul. Jamás en mi vida tengo carro, si lo voy a tener lo compraría de quién sabe qué color. Pero un ejemplo, no me voy a matar la vida desde ese día que alguien me dijo eso hasta hoy orando por ese carro. Si me hago entender, oremos por cosas que trascienden en el tiempo y que en realidad sean persecución del oponente sobre nuestras vidas, que en realidad sí sea oposición a la promesa, que en realidad sí sean promesas. ¿Cuál es una promesa de bendición? Su familia. Ore por su familia, por los que están convertidos, por los que no están convertidos. Pelee la buena batalla de la fe por la familia. El oponente quiere desunir a la familia. Los que tienen hijos en las edades de la adolescencia, vea esos berracos. Ya yo pasé por ahí. Busque usted orar, que esa promesa que Dios le dio, que ese fruto, que esa estrella, sea realmente un fruto de bendición. Le voy a mandar una película, se llama Poema de Salvación, es lindísima, es de un rockero. El poder de la oración de una madre. En eso es que nosotros tenemos que estar desgastándonos. ¿Usted cree que yo oro por brujería? Yo oro por brujería cuando a mí el Padre me reveló que hay una brujería. Pero yo no ando metiéndome en ese asunto, porque el que anda buscando esos temas, en realidad cae en brujería, porque el poder de la atracción atrae ese poco de cosas a su vida. Entonces, no ande creyéndose enfermedades que usted no tiene. Si usted tiene un diagnóstico, empieza a trabajar en ese diagnóstico, cúrese, sane, entra a poto de Daniel.
pero seamos aterrizados. Nuestro padre Abraham fue enfático. No tengo hijos y no quiero que herede mi familia Eliezer. Eso fue punto de lo que el padre Abraham le dijo. Tú me dices que me vas a bendecir, pero yo no veo de dónde. Porque todo lo que tengo se lo voy a dar a este. En pocas palabras, nuestro padre Abraham fue directo al grano y le dijo al padre qué era su preocupación en ese momento. Porque nosotros no sabemos cuáles eran los problemas que él estaba teniendo con Sara hasta ese momento. Los problemas se intensificaron cuando Sara se le dio la idea de que Agar tuviera un hijo de él, ¿verdad? Entonces, no vayamos al Padre con preocupaciones anticipadas, vayamos al Padre con la honestidad de lo que estamos viviendo en el momento y no nos extralimitemos, porque la mente de nosotros es muy volátil. Él nos hizo así y no es pecado ser así, pero si tenemos que llegar a la madurez de ser puntuales, al grano, lo que es una experiencia de Dios es una experiencia, salir del cuerpo, entrar en el cuerpo, la experiencia de Juan, eso se puede dar. Y yo quiero que tú te abres a eso, pero no quiero que te extralimites, porque lo que había en el cristianismo era una desmedida con todas las cosas. No había este enfoque que tú tienes que tener ahora. La Torá te da un enfoque claro de lo que tú necesitas, y tú tienes que vivir con tu padre experiencias únicas para tu vida y claro, no la experiencia del uno tú, no la experiencia del otro tú, lo que él te quiere mostrar a ti y tú pilas ahí entendiendo cuál es el propósito por el cual tú estás aquí y trabajando en esto centrado. Eso es. Así que no sé si alguien va a decir algo más, si estén de acuerdo conmigo, pero fue lo que yo a nivel personal les traje de la parrilla y se los comparto. ¿Alguien más? Vamos a orar. Muna, puedes orar.